Número 6, recuerda, entonces estamos en una nueva entrega por nuestro grupo privado Wikigeo Siempre San Marcos, así que si quieres ver el video completo solamente puedes acceder por nuestras plataformas virtuales. Voy a dejar en la descripción del video las características que necesitas justamente para entrar a nuestro grupo privado. A ver chicos, entonces esta semana vamos a hablar sobre un tema llamado Clima del Perú. No es para sobrevalorarlo, pero Clima del Perú es uno de los temas que más viene en San Marcos. O sea, Clima del Perú es un tema clásico, muy clásico. Así que si postulas a San Marcos, Clima del Perú es uno de los temas que más debes de saber porque es uno de los temas que justamente lo vamos a usar mucho. En 8 regiones, lo vamos a usar en las 11 corregiones, lo vamos a usar también en el tema, por ejemplo, de biomas para hacer una comparación con el Perú. Entonces chicos, ahí comenzamos ya una vez. Clima del Perú. Primero, recuerda que nosotros tenemos al mundo y nuestro país se encuentra muy cerquita a la zona ecuatorial. Entonces significa que la insolación está ingresando, así como tú lo vas a hacer algún día, se supone, ¿no? Entonces la radiación está ingresando con mucha intensidad, generando que las temperaturas sean más calientes en esta parte de la línea ecuatorial. Entonces, todo lugar que esté cerca de la línea ecuatorial tiene un clima muy caliente. A eso se denomina, ¿qué cosa? Un clima tropical o también, escucha, clima tórrido, ¿sí? O tórrida. Entonces, nuestro país se encuentra en la zona climática tórrido tropical porque justamente los rayos solares ingresan con mucha intensidad en esa zona. Pero significa entonces que si nuestro país es una zona tropical, las temperaturas promedio deberían ser alrededor de 25 grados Celsius. Pero vamos a encontrar otros factores como la cordillera de los Andes, la corriente peruana o vientos fríos y secos llamado anticiclón que van a generar ciertos cambios a nuestro país. O sea, si el Perú está ubicado en una zona tropical, significa que todo el Perú debería ser gran temperatura. Debería haber altas lluvias, debería haber una gran diversidad. Pero así como tú me estás viendo, y si eres de la costa, porque acá estamos en Lima en este momento, imagínate, profe, precipitaciones, profe, gran cantidad de vegetación, ¿en qué parte? Entonces, ¿qué ha pasado? Hay factores que han modificado al clima que le debería corresponder a todo el Perú. Esa gran variación climática hace que nuestro país sea considerado como el país de la síntesis climática mundial. Significa que somos el país número 1 del planeta en tener la mayor variedad de climas en el mundo. Vamos, ¿qué dice acá? Somos considerados el país justamente ahí con la mayor cantidad de climas y por nuestra ubicación nos corresponde un clima tropical. Pero, por ejemplo, en Lima, la corriente peruana ha generado que el ambiente acá no sea de grandes nubes de lluvia, porque vamos a descubrirlo ahorita. Y la cordillera de los Andes bloquea también los vientos de la selva sin dejar pasar el aire caliente hacia la costa y por eso no llueve. Entonces hay factores que han modificado el clima de cierta región. A esos lugares se llaman climas sazonales. Pregunta de examen de admisión San Marcos en el último examen que vino, ¿sí? Entonces, profe, no entendí. ¿Qué es un clima zonal? Un clima zonal es un lugar que tiene un clima, pero con características distintas al que le corresponde. El Perú, una zona tropical, en esta ocasión estamos en Lima, pero tenemos ¿qué cosa? Tenemos zona desértica en vez de tener una zona tropical y lluviosa. Entonces, como ha sido modificado por otros factores que vamos a ver ahorita, entonces a esos espacios como Lima se le llama clima zonal. Por ejemplo, de repente tú que me estás viendo Ayacucho, me estás viendo de Puno, entenderás que allá son lugares muy fríos. Pero profesor, ¿por qué hay lugares fríos si somos según la teoría en una zona tropical? Entonces, ¿qué significa? Que la altura de los Andes ha generado un clima azonal. ¿Entendiste qué es un clima zonal? Si no, recuerda que puedes ponerlo en la cajita de comentarios para saber más o menos su duda y poder responderte en la brevedad posible. Así que chicos, entonces vemos a los factores que influyen en todo el Perú y que al menos muchos de ellos tienen a escala inclusive sudamericana. El primer factor al menos, te decía, nuestro país es una zona tropical. Entonces nosotros nos ubicamos muy cerca, ¿qué cosa? Muy cerca a la línea ecuatorial. Y recuerda que los rayos solares llegaban de manera perpendicular generando que haya mayor temperatura. Entonces, como nosotros nos encontramos en una zona cercana a la línea ecuatorial, en un espacio de baja latitud, porque estamos más o menos de 0 a 30, ¿sí? De 0 a 30, los rayos solares son más intensos,
generan mayor calor. Y cuando el calor calienta el aire pierde presión atmosférica. Significa que pesa menos y empieza a elevarse. Pero como lo va a hacer de forma remolinada, a eso se denomina ciclón. Entonces, vamos a encontrar por acá la famosa o el famoso cinturón de baja presión. Significa que el aire pesa poquito en esa zona. Y como el aire pesa poco, el aire sube de manera remolinada, generando ciclones. Los ciclones generan lluvias. Pero como toda esta parte es la llanura amazónica, que lo vamos a ver en un siguiente video, todo eso de ahí son arrastrados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le digas arrastrados. Son arrastrados por los vientos del este. Entonces todo eso quiere impulsar por acá, pero no puede. La cordillera de los Andes bloquea al aire caliente que viene de la selva y no la deja pasar. Es por eso que en esa parte no llueve. Entonces, escucha lo que te estoy diciendo. En esta parte del Perú, en la parte occidental de Sudamérica, no llueve debido a que la barrera orográfica o la cordillera de los Andes bloquea, ¿qué cosa? El aire caliente de la selva que no pasa, e inclusive las nubes formadas por esos vientos ciclónicos no pasan y ahí se saturan. ¿Hasta ahí entendiste? Entonces, mira, hemos visto qué factores, ¿ah? Hemos visto la cercanía de la zona ecuatorial, que es la baja latitud, el cinturón de baja presión, que inclusive ahí se forma la famosa zona de convergencia intertropical. La zona de convergencia intertropical. Eso lo vas a ver solamente en algunos libros, inclusive en el tomo 1 de nuestro libro Wikigeo, también lo vas a poder observar, ¿sí? Así que por ahí haciendo el cherry. Entonces, cercana a la zona ecuatorial, baja latitud, influye positivamente entonces el clima tropical. Los vientos ciclónicos influyen también de manera positiva, los vientos del este también, y la zona de baja presión también. Profe, pero hasta ahí, ¿dónde están los factores que generen climas sazonales? Ah, la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes hace que a mayor altura, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuya. ¿Por qué? Lo vamos a encontrar en un siguiente video. Pero por ahora quiero que sepas que la cordillera de los Andes modifica el clima al cual nos corresponde. Entonces, la cordillera de los Andes es un factor de clima zonal. Otro, por ejemplo, el anticiclón. A diferencia de un ciclón que sube por ser un aire ligero, húmedo y cálido, los anticiclones se generan, ¿por qué? Por ser vientos fríos, secos y pesados. Y no generan lluvias, generan buen ambiente, o se dice también buen tiempo. Profe, ¿por qué buen tiempo? Mira, tú estás acá en Lima. En Lima no llueve. En Lima garúa. Raras veces llueve. Pero ¿por qué no hay lluvias abundantes en Lima? Se debe justamente a que el anticiclón, un viento seco, denso y frío, genera un buen tiempo. En cambio, los ciclones en la selva son vientos húmedos, calientes y ligeros, generan nubes de lluvia, como las cumulonimbos, y generan fuertes lluvias. Eso se llama mal tiempo. ¿Entendiste? Entonces, el anticiclón del Pacífico Sur es un factor generadora de climas azonales. ¿Entiendes? Otro, por ejemplo, la corriente peruana. La corriente peruana también es otro factor de clima azonal. Y ahorita lo vamos a descubrir por qué. Entonces, chicos, todos estos factores son los factores del clima que afectan a nuestro país. Volvemos a recordarlas. Si en el caso estás volando por ahí, no te distraigas. Ven acá. Dice entonces, la latitud, por estar cerca de la zona ecuatorial. La altitud, que es generada por los Andes. Los vientos del este. El ciclón. El anticiclón del Atlántico Sur, que también influye. Lo vamos a ver en un momento. También los vientos polares. También, ¿qué cosa? El cinturón de baja presión. La contracorriente ecuatorial. La corriente del Niño. La corriente peruana. La corriente costera y la corriente oceánica. Ah, y no te olvides del anticiclón del Pacífico Sur. ¿Ves que tantos factores influyen? Profesor, y todo eso va a ser concadenado en ese momento. Entonces comenzamos, chicos, con el clima de la primera región. ¿Y quién es la primera región? La primera región es justamente la costa. La costa, recuerda, lo vimos en la semana número 5, estamos en la semana número 6, para todos nuestros seguidores ahí que van en orden. Y recuerda que la costa comienza, ¿desde dónde? Más o menos en Perú, desde la zona de la Boca de Capones, en el departamento de Tumbes, y de ahí toda la costa termina hasta, de forma continental, hasta la Concordia. Ahora, la costa norte viene desde la Boca de Capones hasta Illescas, ¿sí? De Boca de Capones hasta Illescas es costa norte. Todo esto para mí va a ser la costa norte. Ojo, todo esto para mí es la costa norte. Y desde Illescas, Piura,
hasta Ica, en la península Paracas, es la costa centro. Y de lo que es Paracas hasta la Concordia sería la costa sur. Vamos a dividir la costa en dos grupos importantes. El primer grupo, la costa norte. Y el segundo grupo, la costa centro y sur. Hasta ahí espero que no haya ningún problema. En la costa norte, chicos, a diferencia de la costa centro-sur, pues déjame decirte que el norte es más caliente. El norte es un ambiente más cálido. He tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Lambayeque y es distinto, por ejemplo, en verano. Tú puedes estar acá en Lima y tu verano es muy bochornoso. Hay mucho bochorno, o sea, en el norte hace más calor su verano, pero acá es más bochorno. Es como un horno, no se siente el aire. En cambio, en el norte es distinto, porque en el norte hace calor, pero al mismo tiempo también hay aire fresco. Te pones una chompita delgadita y normal. En cambio, aquí en Lima no se puede porque hay mucho bochorno. Profe, ¿y eso a qué se debe? Eso lo vamos a explicar ahorita, ¿sí? Primero comenzamos en la costa norte con la idea de decirte que en el norte las temperaturas son un poquito más elevadas. Ahí va un dato por si acaso. Entonces, en la costa norte, chicos, tenemos influencia principalmente, o sea, la costa está influenciado principalmente por las corrientes marinas. Por ejemplo, en el norte tenemos esta corriente. Esa corriente se llama contracorriente ecuatorial. Esto acá se llama la contracorriente ecuatorial. Es una corriente caliente, pero cuando llegan las épocas de verano, ejemplo, finales de diciembre, a finales de diciembre comienza el verano. Entonces, como está comenzando el verano, esa corriente, por ser caliente en verano, se expande. Significa que un ramal sale y llega hacia la costa peruana. Esta corriente que está saliendo se llama la corriente del Niño. Se llama así corriente del Niño porque justamente se produce en las épocas a finales de diciembre. Y para los católicos, a finales de diciembre están naciendo ¿quién? El niño Jesús. Es por eso que se llama corriente del Niño. Entonces la corriente del Niño no es una corriente permanente todo el año. Es una corriente, ¿qué cosa? Cuando te digo eso, me refiero a que la corriente del Niño no es una corriente que está todos los meses del año. Solamente esa corriente solamente aparece en las épocas de verano. Y recuerda por qué en verano. Porque en verano la corriente, la contracorriente ecuatorial, se vuelve más caliente de lo normal. Eso hace que el calor se expanda y llega hasta la costa norte. ¿Entendiste? O sea, la corriente del Niño es una corriente estacional. ¿Por qué? Porque es una corriente que se expande solamente en las épocas de verano. Profe, ¿y eso qué hace? Eso hace ¿qué cosa? Que el calor que está acá se expanda y termine yendo hacia la costa. Entonces vamos a encontrar en la costa norte gran acumulación de calor. Vamos a encontrar también ¿qué cosa? Vamos a encontrar también entonces que el ambiente es más cálido. Por eso justamente el mar del norte es más caliente que el mar del centro y sur. Pero también el ambiente del norte es más caliente. Entonces, como es caliente, recuerda el vapor de agua. Obviamente en el mar siempre se produce vapor de agua. Ese vapor de agua es arrastrado hacia el continente. Pero como ese vapor de agua viene y está en un lugar caliente, el vapor de agua ¿qué cosa hace? Sube. Y al subir se forma ¿qué cosa? Nubes, porque se condensa. ¿Qué es la condensación? Es pasar el vapor de agua, obviamente que es un gas, a estado líquido, que son gotitas muy finas, que es de lo que está hecho las nubes. Entonces, el vapor de agua que está acá es arrastrado al continente, pero como la corriente del Niño genera un ambiente caliente, las nubes suben, llegan a cierta altura, se vuelven nubes y empiezan a caer gotitas de agua, ¿sí? Entonces, en la costa norte sí llueve. ¿Por qué? Porque la corriente del Niño arrastró el aire caliente hacia el continente generando nubes, nimbos. Y ahí va un dato. En la costa norte, en las épocas de verano, la corriente del Niño genera lluvias en el norte, formando las famosas nubes nimbos, las cuales van a generar justamente lluvias veraniegas. Pero a diferencia de la costa centro-sur. Mira, en la costa centro-sur te la presento, si no la conocías, ahí está bien bonita. Esta de acá se llama corriente peruana y viene desde el sur. La corriente peruana, acá hay una cosita. La corriente peruana no es de aguas calientes como es la corriente del Niño, sino por lo contrario, es de aguas frías. Lo que pasa es que en la corriente peruana vamos a encontrar cerca del litoral la producción de un fenómeno llamado el fenómeno de la surgencia o el fenómeno de afloramiento. Te explico rápido esto, porque en realidad es otro tema. Imagínate,
Las aguas calientes siempre están arriba y las aguas frías siempre están abajo. Pero por la forma del litoral y los vientos alisios van a generar que las aguas frías terminen, ¿qué cosa? Subiendo, y las aguas calientes terminen siendo más profundas. Eso pasa solamente en nuestro mar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te dije hace rato. Entonces, el fenómeno del afloramiento o el fenómeno de la surgencia hace que esa parte del mar sea frío en comparación a las aguas calientes del norte. ¿Qué más? Recuerda que te dije también, el vapor de agua que está acá, va a ser impulsado por los vientos, por ejemplo este de acá, que se llama el anticiclón del Pacífico Sur. Entonces, la humedad que está acá es expulsada o impulsada hacia el continente. Tienes el vapor de agua, pero ahora ya no estás en un ambiente, ¿qué cosa? Ya no estás en un ambiente caliente para que suba demasiadamente alto y genere lluvias, sino que ahora sube, pero como es un ambiente frío, se condensa muy rápido. Si se condensa muy rápido, significa que ahora va a formar nubes chatas. Profe, no entendí. Imagínate, esto de acá es el vapor de agua. Cuando es caliente, el vapor de agua sube muy alto y genera lluvias. Pero cuando el ambiente es frío, las nubes se forman muy rápido. ¿Por qué? Porque el vapor de agua, cuando se enfría, se condensa. Y si el ambiente es caliente, le va a tomar más altura condensarse. Y si el ambiente es frío, va a tomar menos altura condensarse. Es por esa la razón que se forman esas nubes chatas. En la costa centro y sur se forman unas nubes bajas debido a que las temperaturas son frías y hace que el vapor de agua se condense muy rápido. ¿Y a quién le debemos ese fenómeno? A la corriente peruana. ¿Y cómo se llaman esas nubes? Ojo, a diferencia de las gorditas que estaban en la costa norte, acá se forman unas planas. No le digas. Se llaman unas planas. Estas planas, esas nubes planas, no generan lluvia, sino lo que generan son garúas. ¿A qué se refiere con las garúas? Recuerda que las garúas también es un tipo de precipitación. Así como las lluvias son un tipo de precipitación, las garúas también lo son, solo que son gotitas más finas. Entonces, en la costa norte, la corriente del Niño genera nubes de lluvia llamadas nimbo, las cuales sí generan lluvias, pero solamente en las épocas de verano. En cambio, en la costa centro-sur, la corriente peruana forma nubes más bajitas, más chatas, llamadas estratos, las cuales solo garúan. Y las garúas son gotitas finas. Y como son gotitas finas, significa que hay una baja cantidad de precipitación. Y eso hace entonces que toda esta parte occidental del país, y de Sudamérica, se convierte en una zona que goza, en una zona árida, significa con poca precipitación, y también una zona desértica. Los desiertos, entonces lo vamos a encontrar en esta parte de la costa peruana debido a que la corriente peruana genera poca precipitación a las nubes, generando las nubes estratos. En cambio, por la parte del este, el aire caliente también podría venir y generar lluvias, pero eso no ocurre debido a la cordillera de los Andes. ¿Sí? La corriente peruana es fría, pero esa corriente peruana no es que sea de aguas frías en su totalidad, porque ella cuando pasa por este sector tenemos dos ramales, o vamos a encontrar, mejor dicho, dos ramales. Hacia el este, la corriente costera, que es de aguas frías, y hacia el oeste, de la misma corriente, la oceánica, que son de aguas calientes. Entonces, lo que hace el anticiclón del Atlántico Sur, porque si no fuera por el anticiclón, la peruana no podría darse. La corriente peruana es una corriente que solo existe debido al anticiclón. Si esta corriente no existiera la peruana. Entonces, tienes aire caliente acá. Entonces, el anticiclón empuja el aire caliente, colisiona con el aire frío y ese vapor de agua empieza a saturarse en las costas. Cuando es invierno, el anticiclón se vuelve más intenso y eso hace que la peruana también sea más intensa. Entonces, en las épocas de invierno, la humedad va a aumentar porque mayor fuerza el anticiclón, más aire caliente empuja hacia la costa, se enfría más rápidamente porque la corriente peruana se ha vuelto todavía más fría y ha generado una gran acumulación de humedad. ¿Y la humedad que genera en el continente? Niebla, neblina, más nubes estratos. Es por eso que en invierno me vas a encontrar una mayor concentración de nubes estratos. Y también recuerda que esa humedad, esas gotitas de agua, se van a pegar en tus lomas, en tus partes elevadas, en tus cerritos. ¿Y qué va a pasar en tus cerritos? Vamos a encontrar ¿qué cosa? La formación de vegetación. En las épocas entonces de invierno,
La corriente peruana, que toma mucha fuerza, genera mayor humedad en los cerritos, en las partes altas entonces. Y se forman los famosos ecosistemas de lomas. Profe, ¿y la formación de nubes generará algún problema en la costa? Sí, a eso se llama inversión térmica. La inversión térmica, por ejemplo, puede darse de dos maneras. Te explico, por ejemplo, ahorita la de caso verano. Normalmente, imagínate, ¿no? Nosotros ahorita estamos sobre la superficie, encontramos un techo de nubes llamado nubes estratos. El calor en verano, esto pasa en verano, el calor normalmente llega, calienta el aire, ¿sí? Calienta el aire, y ese aire caliente debe empezar ¿a qué? A subir. El aire caliente sube, es cierto, pero cuando sube en verano se topa con las nubes estratos. Entonces el aire caliente sube, pero como se topa con las nubes estratos, el aire caliente termina rebotando entre comillas y volviendo al suelo. Y si normalmente el aire caliente tiene que estar arriba y el aire caliente tiene que estar abajo por ser pesado, entonces el aire caliente que baja al suelo sube al aire frío, y en vez que el aire frío esté abajo generando un verano fresco, el aire frío está arriba y el aire caliente abajo. Las nubes no dejaron salir el calor. Es por eso que tenemos nosotros veranos muy bochornosos. Si en Lima y gran parte de la costa peruana vas a notar un verano bochornoso, se debe a que las nubes estratos no dejaron salir el calor. Y a eso se llama inversión térmica. La corriente, bueno, en esta parte del Perú también se produce la inversión térmica, pero caso verano, generando veranos muy bochornosos. Ahora te voy a explicar el caso invierno. Ahora vamos a explicar, chicos, lo que es la inversión térmica, pero cómo es en el caso del invierno. Por ejemplo, en invierno recuerda que primero esto se produce durante las épocas de julio, agosto, septiembre. Por ahí julio, agosto con mayor intensidad. Tú que no me dejarás mentir, entenderás que cuando estabas en inicial o de repente en primaria, tu Miss siempre en estas fechas se llevaba chosica. Y en Lima estaba totalmente nublado, en Lima estaba totalmente saturado de humedad, de un ambiente frío, pero fuiste a Chosica y estaba haciendo calorcito, había mayor insolación. ¿Te acordarás de eso? Ya, eso es la inversión térmica. Por ejemplo, mira por acá. La radiación solar, recuerda, en las épocas de invierno va a pasar esto. La radiación solar viene, pero quiere ingresar a la costa, pero no puede ingresar, ¿no? Profesor, ¿por qué? Sencillo, no puede ingresar. Entonces no te olvides, tenemos acá a la radiación solar. La radiación solar quiere penetrar hacia la costa, pero no puede pasar la costa. Entonces, como no puede pasar la costa, esta radiación solar va a rebotar de esas nubes. Recuerda que esas nubes se llaman las nubes estratos. Las nubes estratos entonces generan un bloqueo, viene la radiación, no puede y empieza a aumentar la temperatura. Entonces, como va a haber un aumento de temperatura, significa que esta parte de la sierra, las temperaturas son más calientes. Pero la parte de abajo, donde la radiación no puede ingresar, significa entonces que las temperaturas va a ser menor en comparación a eso acá. Profe, ¿y a qué se debe el nombre de la inversión? Recuerda que en la gradiente vertical tú debes saber, o gradiente adiabática. Profe, ¿qué es eso? A mayor altura, menor temperatura. Lo normal es que mientras más alto tú estás de un punto, la temperatura debe ser menor. Pero mira acá, a mayor altura, mayor temperatura. Entonces significa que no se está cumpliendo. Entonces significa que hay una inversión de la temperatura. Por eso el nombre, inversión térmica. La inversión térmica se produce, escucha bien, solamente en la costa centro y sur, producido porque la corriente peruana genera nubes estratos, las cuales van a generar que se rebote la radiación solar, generando un ambiente más cálido en la parte baja de la sierra y generando un ambiente frío por debajo de las nubes. Eso es la inversión térmica. Ahora sí, chicos, entonces continúen con la clase de lo que es clima del Perú. Listo, entonces, chicos, continuamos ahora continuamos ya con el resumen de la costa. En la costa norte el clima es árido tropical, o sea, significa que es una zona que no llueve pero raras veces lo hace, o también llamado cálido seco, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque recuerda que a diferencia de la costa centro-sur, en el norte sí llueve, pero en verano, porque la corriente del Niño, como es caliente, genera lluvias, pero acá como la corriente peruana es fría, no genera lluvias. Además, está generada
por el anticiclón, generando un ambiente más seco. La cordillera de los Andes acá es más alto, entonces eso genera a que los vientos no puedan pasar. Pero en la costa norte hay una zona de páramo, significa una sierra pero chata, y eso ha hecho que el calor muchas veces pueda cruzar por el departamento de Tumbes. ¿Sí? Entonces chicos, en la costa norte el clima es un clima árido, tropical o cálido seco. Y en la costa centro-sur el clima es subtropical cálido o semicálido muy seco. De esas dos maneras podemos nosotros por si acaso trabajar lo que son los climas en la costa. Así que chicos, los espero en la siguiente parte del tema. El tema va a ser climas de la zona andina, así que te espero en el siguiente extracto. Nos vemos chicos. Segunda parte del tema de climas del Perú. Clima del Perú, hemos hecho ya la parte de lo que es el clima en la costa. Ahora vamos a hablar del clima en la zona andina. Así de fácil es esto. Primero, recuerda que no estamos usando el enfoque tradicional del maestro Javier Pulgar Vidal, porque en el tema de prospecto, al menos de San Marcos, el tema de climas del maestro Javier Pulgar Vidal, tú lo vas a conocer en las 8 regiones. Pero cuando me hables de un tema de climas del Perú, hay que usar el enfoque que está publicado por el Ministerio del Ambiente, que inclusive está puesto en tu prospecto de San Marcos. ¿Ya? Material de la CEPRE San Marcos trabaja mucho con eso y obviamente acá en Wikigeo también. Estamos en la segunda parte ya de la semana número 6 y si gustas ver el video completo solamente por nuestro grupo privado de CEPRE San Marcos Wikigeo. Así que en la descripción del video estarán las características y el número de WhatsApp que tienes que comunicarte si gustas recibir nuestras clases virtuales completas. Entonces chicos, nos vamos a la zona andina. Primero algunas cositas que tú debes saber. A mayor altitud significa que cada vez que yo me alejo entonces de la costa, la humedad disminuye. La humedad es el vapor de agua. ¿Y el vapor de agua qué hace? Atrapa el calor. Mientras más alto tú estás, entonces la humedad disminuye. Y al disminuir la humedad, ¿qué va a pasar? La temperatura también disminuye. ¿Por qué? Porque hay menos concentración de calor. ¿Sí? Entonces, la zona andina va a ser dividida entonces de los primeros 1000 metros sobre el nivel del mar, donde termina más o menos la costa, hasta los primeros 3000 metros. Eso de 1000 a 3000, a esa zona, a ese piso climático, se llama clima templado subhúmedo o también la zona del clima de estepa y de valles interandinos. Normalmente la primera parte, o sea, la parte más baja de la cordillera de los Andes en la parte occidental, es una zona andina, pero es una zona andina árida. De repente tú, seguidor nuestro de Wikigeo, tú que has ido a Chosica quizás, vas a notar que a veces en la parte alta, en las zonas escarpadas, significa zonas rugosas, rocosas, en esos ambientes, por ejemplo, cuando dices Chosica, Santa Eulalia, o de repente has ido a Matucana, vas a ver que en las partes altas hay cactus, o sea, la formación de cactáceas. Uno dice, no, pero profesor, si las plantas xerófitas como las cactáceas normalmente están en zonas áridas, zonas sin lluvia, ¿eso no son desiertos? ¿Qué hacen en la sierra? Podría ser tu pregunta quizás. Pero sí, chicos. Lo que pasa es que en esta zona, recuerda uno, la inversión térmica, la que dice en el extracto anterior. Esto tienes a las nubes, viene la radiación, rebota y esa parte baja de la zona andina la genera con mucho calor, mucha insolación. Por eso esta yunga de acá, la yunga occidental, recuerda que tiene permanente insolación casi todo el año. Entonces, eso genera que sea un ambiente árido. Además, esta gran cordillera de los Andes no deja pasar el aire caliente de la selva, y es por eso que en la zona andina no llueve. Entonces, súmale el calor que viene por la inversión térmica en invierno. Súmale que no es una zona de gran concentración de nubes. Súmale a eso que no llueve porque la zona oriental no deja entrar el calor debido a los Andes. Entonces, se convierte en una zona árida, en una zona, por eso se forman justamente los ambientes de formación de cactáceas, porque son zonas áridas. Pero en ocasiones chicos, y acá vamos con una acotación, recuerda que vamos a notar que el aire caliente no pasa la selva, no pasa que diga la cordillera de los Andes, pero hay momentos en verano, mira, haz volar tu imaginación, imagínate selva, montañas y el mar que está en la costa, ¿cierto? El aire caliente quiere pasar, pero no puede pasar los Andes. Pero cuando llegue el verano, ese aire caliente de la selva, ¿qué va a hacer? Ese aire caliente de la selva se va a elevar y va a llegar por encima de los Andes y va a generar lluvias en ese momento. Entonces, esta precipitación se llama
Precipitación convectiva. Se produce por el exceso de calor. Entonces, volvemos acá. La precipitación convectiva es cuando el calor de la selva se eleva más de lo normal, pasa por encima de los Andes y empieza a llover en la sierra. Es por eso que en la sierra, chicos, o mejor dicho, en la zona andina llueve en verano. En la zona andina nuestra llueve en verano debido al que el calor de la selva cruza los Andes y no se queda ahí nomás, sino que a veces esa lluvia inclusive puede llegar hasta la costa. Y cuando pasa eso, se llama precipitación de trasvase. Si alguna vez has escuchado la precipitación de trasvase, significa que son lluvias que vienen desde la selva hasta la costa, hasta Lima. Entonces, profesor, ¿en Lima llueve? Sí. ¿Cuándo? Raras veces, solo en verano. En épocas de invierno en Lima no llueve. En Lima garúa, que es distinto. Entonces, esas lluvias que se producen en esa parte de 1000 a 3000 generan los problemas de huaicos, los aluviones y también que los ríos se desborden. Pero como es una zona cálida, normalmente es una zona de más o menos promedio 20 grados Celsius durante el año. Las precipitaciones son menores a 500 milímetros de precipitación. La Yunga Oriental, la que está al otro lado, la CG Selva, es más lluviosa, pero esta es más cálida, ¿sí? Recuerda eso importante. Y recuerda también que la humedad acá, cada vez que vamos subiendo, la humedad disminuye. Significa entonces que el calor también disminuye, chicos. Ahora vamos de 3000 a 4000. De 3000 a 4000 vamos a notar que si las temperaturas eran 20, ahora en promedio son 12. O sea, ¿qué pasó con la temperatura? Hubo un bajón de la temperatura debido a la falta de humedad, ¿sí? Ahora, también, son veranos lluviosos, por lo que te acabo de comentar. La precipitación convectiva viene, se saturan los Andes y empieza a generar lluvias. En invierno, el calor de la selva no puede pasar los Andes. El calor de la selva no cruza los Andes y es por eso que en invierno vamos a encontrar periodos secos. También se producen contrastes térmicos. Por ejemplo, seguro tú, seguidor de Wikigeo, quizás cuando has estado en la zona andina, habrás notado que te paras en el calor y sientes que la piel te quema. O sea, no es como en Lima, que se siente bochorno, sino en la sierra en verdad te quema, te arde la piel. Pero te paras en la sombrita y también sientes frío. O de repente llega el día y en el día podemos encontrar 30 grados Celsius. Y llega la noche y la temperatura bajó a cero. O sea, quiero que te des cuenta de algo. Durante el sol y la sombra hubo una variación de la temperatura. Entre el día y la noche hubo una variación de temperatura. A esos cambios de la temperatura se llaman así, variación térmica. Pero la variación térmica que te estoy poniendo en ejemplo es una variación térmica muy extrema. O sea, de 0 en la noche hasta 30 grados en el día. Hay una gran variación. A eso se llaman contrastes térmicos. Si te preguntan a ti qué es un contraste térmico, es la variación muy rápida de la temperatura. ¿Y por qué se produce? Porque recuerda que a mayor altura vamos a encontrar menor humedad. Inclusive, en la parte de la sierra, en las épocas de invierno, más o menos a más de los 3200 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas van a bajar tanto que van a empezar a formarse pequeños grosores de hielo sobre la tierra. Y encima, el ambiente termina a bajar hasta 0 grados Celsius. Eso pasa en invierno. A esos fenómenos se le conocen como las heladas. Más o menos a 3200 o 3500 metros, no solamente ahí, sino que de ahí para arriba, los contrastes térmicos son más intensos. Las heladas son más intensas. Entonces no te olvides, ¿qué es una helada? Una helada es el descenso de la temperatura producido en las épocas de invierno a más de 3200 metros. Profe, ¿pueden llegar a la congelación? Sí, pueden llegar por debajo de los 0 grados. 15 grados bajo cero en algunas ciudades. Podemos encontrar, por ejemplo, hasta 15 centímetros de hielo en las calles. Eso es una helada. Y si nos vamos, por ejemplo, en la zona frígida o tundra, la temperatura todavía es más extrema, ¿sí? Es seca ya. Ahí no vamos a encontrar agricultura, el ambiente es totalmente seco. Como es seco, a lo mucho van a crecer pastizales, pasto, como el famoso Ichu. La zona de mesetas, por ejemplo. Encontramos ahí entonces mayores contrastes térmicos. La temperatura promedio, mira, ahora es de 6 grados Celsius, pero la masa de hielo sí se concentra, pero se derrite obviamente cuando no es la estación de invierno. No es como el clima nieve o gélido. Allá sí
la masa de hielo es perpetua. Casi todo el año, chicos, está congelado esta zona. Entonces, no te olvides las zonas climáticas, no te olvides. Tenemos de 1000 a 3000, templado subhúmedo, de 3000 a 4000, clima frío boreal, de 4000 a 5000, clima frígido, y de 5000 a más de 6000, clima nieve. ¿Sí? Recuerda que en esta parte de acá, a mayor altura, también hay mayor insolación. También hay menor presión atmosférica. A mayor altitud, menor presión atmosférica, mayor insolación, menor concentración de oxígeno y algo más importante todavía, menor humedad. Si hay menor humedad, recuerda entonces que hay menos nubes. Y las nubes, te enseñé en el video anterior, que normalmente retienen el calor como en Lima. Y como en esa parte no hay nubes, hay escasez de nubes, hay una limpieza de nubes, o se encuentran enrarecidas, también algunos libros de la pre lo ponen así, entonces por eso se producen las heladas. Profe, no entiendo, ¿por qué se producen las heladas? Recuerda, la radiación viene. Una vez que la radiación se concentra en el suelo, la radiación rebota. Pero al rebotar no hay nubes. Y como no hay nubes, ¿qué pasa con la radiación? Se escapa. Y como en el día hizo mucho calor, ponte 30 grados, en la noche no hay quien atrape el calor. ¿Y el calor qué hace? Se escapa. ¿Y qué pasa con el calor? Se disipa y las temperaturas bajan. Entonces, una helada, ¿por qué se produce? Por la falta de nubes, debido a que la radiación concentró calor en el día, pero en la noche nadie retuvo ese calor. A eso también se llama contraste térmico. A la variación, contraste térmico. Y a la disminución de la temperatura por la falta de humedad y de nubes, helada. Ahora, hay una palabrita que se usa mucho y el alumno suele confundirse, que se llama así, friaje. No confundir la palabra friaje con la palabra helada. 1. El friaje no se produce en la zona andina. El friaje se produce en la selva. El friaje no se produce en invierno nada más. Se produce entre marzo y octubre, en cualquier lapso de este tiempo durante los meses del año. ¿Sí? Esto no se produce porque se dé falta de nubes. Se produce por los vientos fríos que vienen de la Antártida, cruzan toda la parte sur de Sudamérica, y ese aire frío se mete a la selva baja. La selva baja es la zona más afectada con el friaje. No llega a 0 grados o baja por los 0 grados como lo hacen en las heladas, sino que acá la temperatura promedio es de 15 grados. O sea, baja, normalmente recuerda que la selva baja te mencionaba hace un momento, en el clima de la selva, por ejemplo, vamos a encontrar que normalmente en la selva baja las temperaturas son 25, 26 grados. Entonces, cuando nosotros hablamos de un friaje, las temperaturas llegan a ser hasta los 15, o sea, hubo un bajón de golpe. En la selva es otra cosa, pues. Tendrás que en la selva las personas no usan ropa como nosotros, o no tienen una casita pues más edificada como nosotros, es más rudimentario, es más rústico, entonces ahí está la diferencia. Otra causa que también puede producir el friaje es el anticiclón. El anticiclón del Atlántico Sur. Por ejemplo, acá hay aire caliente, ¿sí? Acá hay aire caliente. Vamos a explicarlo así. Imagínate el color rojito. Siempre el color rojito, si no te has dado cuenta, significa calor. Y el color azulito significa un ambiente frío. ¿Ya? Entonces, esto de acá es el calor que produce la corriente brasileña que está por acá. Y este es el aire frío que produce el anticiclón, ¿sí? Entonces, esto es así constante. Cuando hay épocas de algunos momentos del año, entonces vamos a producir el siguiente fenómeno. Mira, 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 mira. El anticiclón, ¿qué hace? Empuja el aire caliente hacia el continente, hacia la selva baja, y empieza con lluvias porque el aire caliente está acá. Pero una vez que el aire caliente se disipa y ya no genera lluvias, desaparece esto de acá y continúa el aire frío y hace que la temperatura baje en esta zona. ¿Entendiste? El aire frío empuja el aire caliente trae lluvias y después de eso se disipa y es el aire frío quien baja la temperatura en la selva baja. Ese fenómeno también se llama friaje. Te digo esto porque en el último examen de misión San Marcos te preguntó eso. ¿Cómo se llama el fenómeno climático atmosférico que influye en la parte oriental, generándose por fuertes intensidades de lluvia y terminando con la disminución de la temperatura? Ah, entonces ese es el fenómeno que te he explicado, friaje. ¿Sí? Te voy a explicar más eso en desastres naturales, así que si no entendiste la diferencia de friaje y helada, espérate el tema de desastres naturales o poner en la cajita de comentarios para hacerte ya la respuesta, porque lo hemos hablado,
pero no de manera conjunta. Entonces, chicos, continuamos con la semana, con la segunda parte de la semana número 6. Entonces vamos a continuar ahora con los climas de la parte oriental de nuestro país. Recordemos, lo mencionamos en el video anterior, cuando nosotros decimos parte oriental nos referimos entonces hacia el este de la cordillera de los Andes. Y como toda la parte de la cordillera de los Andes, en realidad la parte oriental del país, como que es elevada, pero no tiene tanta inclinación y tanta pendiente. Después de toda esa inclinación, lo que viene es toda una gran zona un tanto elevada, pero de ahí viene toda una zona plana, ¿sí? Una zona plana, no le digas. Pero viene una zona plana. Entonces, esa parte de allá se le llamaba la selva baja, la selva alta y la ceja de selva. Recuerda que bajo la condición latitudinal, recuerda que eso se refiere qué tan cerca o lejos tú estás del Ecuador. Entonces, por nuestra condición latitudinal, esa parte del Perú es una zona muy cercana al Ecuador. Significa que es una zona que tiene una baja latitud. Entonces, la radiación solar llega de manera directa. Eso hace que haya mayor calor y justamente a mayor temperatura, ¿qué pasa con el aire? El aire se disipa, el aire se expande, haciendo que pese el calor menos que el aire. Significa entonces que a mayor calor hay menor presión atmosférica. Veamos los factores que vamos a trabajar cuando hablamos en este instante sobre el clima de la selva. A ver, vamos acá. Dice, los factores climáticos son cercanía a la línea ecuatorial. Claro, porque como estamos cerca de la zona ecuatorial, entonces somos un lugar que tiene una baja latitud. También dice baja altitud, y cuidado ahí con la diferencia. La baja altitud, ¿te acuerdas que se refería a qué cosa? ¿Se refería a qué? Se refería a que no es una zona demasiadamente alta. También dice ciclón ecuatorial. Y justamente el ciclón ecuatorial hay que combinarlo mucho para entenderlo de manera directa con el cinturón de baja presión. Cuando tú me dices el cinturón de baja presión, nos referimos a una zona donde el aire es muy ligero. Y solamente el aire será ligero cuando hay mucho calor. Y también influyen los vientos del este, los vientos polares de la Antártida y el mismo anticiclón del Atlántico Sur en los problemas de las heladas no, sino en los problemas de los friajes. Recuerda que la helada y el friaje no es lo mismo, lo vamos a ver en un momento, así que por ahora no te preocupes. Entonces, listo. Dados los factores, vamos a ver cómo dividimos acá. 1. La ceja de selva. Recuerda que la ceja de selva es también denominada, dentro del tema de las 8 regiones que ya se viene pronto, es también denominada la yunga. Pero estamos hablando de la yunga oriental, no de la yunga occidental que me encuentras al otro lado, a la parte superior de lo que es la chala. Pero esta yunga oriental es la ceja de selva. Su clima es un templado moderado, muy húmedo. Húmedo porque obviamente está cerca de la selva, pues la humedad se concentra en esta zona. Ahora, si nosotros hacemos comparaciones, pues esta parte de ceja de selva, o sea, esta yunga oriental en comparación a la yunga occidental, ¿sí? No te vayas a olvidar de esto. Normalmente, siempre la yunga occidental siempre es más cálida. Tiene sol o insolación casi todo el año. En cambio, las temperaturas acá no son tan elevadas como podría ser justamente en la yunga occidental, pero sí es mucho más lluviosa que en la yunga occidental. Entonces, esta yunga o ceja de selva es más lluviosa en las épocas de verano, pero es menos cálida durante el año en promedio. En cambio, la otra yunga es más cálida y es menos lluviosa en promedio. Por eso su clima. Recuerda que estamos usando la base climática de lo que es el Ministerio del Ambiente, que está en tu prospecto San Marcos. Entonces, en la ceja de selva el clima es templado, moderado, muy húmedo. En invierno es seco, entenderás porque como la parte de la selva es una zona plana y la ceja de selva es una parte oriental, una parte alta, el calor o las nubes que están acá, esas nubes de lluvia, para que lleguen hasta allá, hay que tener mucho calor. Entonces, esas nubes normalmente van a llegar hasta allá cuando hay mucho calor, porque te dije al comenzar el video, cuando hay mucho calor, el aire pesa menos. Entonces, cuando estamos en verano, esas nubes llegan hasta la parte alta y llueven acá. Por eso es que vamos a encontrar que las cejas de selva en las épocas de verano son muy lluviosos. Y en invierno, profesor, sí hay calor, pero no tanto como para que estas nubes puedan llegar hasta las partes orientales o las partes altas de la ceja de selva. No te olvides entonces,
Ahí tienes el clima y la saque selva. Si vamos a la selva alta, que es también pues obviamente corresponde a la parte de la selva central, tú que conoces de repente la selva de Pichanaki, San Ramón, Posuso, La Merced, toda esa zona, ¿no? Junín, Pasco, Amazonas, Cajamarca inclusive, ¿no? Como Jaén, es parte de selva alta. Ahora, su clima, ¿cómo le dices? Semicálido muy húmedo. Y también subtropical muy húmedo. En cambio, ¿cómo es la baja? Mira, ¿cómo es la selva baja? Su clima le dice cálido húmedo o también ¿qué cosa? Tropical húmedo. Entonces, aprende los nombres de los climas. En la selva alta tienes este clima, en la selva baja tienes ese clima. Apréndelo, apréndelo, apréndelo. Dice así, en la parte de la selva alta encontramos que normalmente las precipitaciones son a más de 2000 milímetros de precipitación, ¿sí? Pero tiene bolsones. Bolsones se refiere a momentos de lluvia por ciertos periodos o récords que se tenga con referente a ese lugar. Entonces te dice hasta 5000 milímetros de precipitación. Bolsones de esa gran cantidad. Ahorita te voy a mencionar un poco más, solamente esa introducción a lo que es la selva alta, ¿ya? Las temperaturas en promedio normalmente no exceden los 22 grados Celsius en promedio anual. Significa que las temperaturas, pues obviamente 22 grados es bastante, pero normalmente se maneja esa temperatura en promedio. Ahora, en la parte de la selva, obviamente no toda la selva tiene esta temperatura. Hay zonas que sí superan los 22, principalmente ¿quiénes? Los valles y las zonas de transición de la selva alta a la selva baja. ¿Te acuerdas que en geomorfología hablamos que la zona de transición entre alta y baja eran los famosos altos? En cambio, en la selva baja decimos que las temperaturas en promedio son de 25 grados. Profe, entonces, ¿por qué ya hace más temperatura? ¿No? O de repente, profesora, ya hace más lluvias. Eso lo vamos a descubrir ahorita. Y lo que es el clima es un clima cálido, húmedo y tropical húmedo. Ahí está. Entonces, chicos, vamos a ver más o menos. Espero que entiendas porque esto es muy sencillo en verdad. Recuerda que todo eso está ubicado en una zona de baja latitud. Estamos ubicados entonces con una poca altitud. Y eso ha hecho entonces que sea una zona donde la radiación solar ingresa con mucha intensidad. Eso hace que la temperatura sea muy alta. Entonces, como la temperatura es alta, el aire se vuelve caliente. Y al ser caliente, escucha bien, pesa menos que el aire como tal. Es por eso que el vapor de agua que se forme en ese ambiente va a ser caliente, va a ser ¿qué cosa? Ligero. Y obviamente va a ser húmedo. Y si el aire pesa menos si el vapor de agua pesa menos que el aire, entonces el vapor de agua asciende, pero mira, como se calentó demasiado y muy rápido, va a subir muy rápido también. Recuerda, tienes el aire acá. Viene el calor que hace que las partículas del aire se expandan. Entonces el calor se expande. Significa que hay menos peso del aire. Entonces esos vientos arremolinados que se van a formar por el exceso de calor, a esto se llama ciclón. ¿Sí? No le digas, se llama ciclón. ¿Qué es un ciclón? Un ciclón es el aire arremolinado que se forma. Pero ese ciclón sube porque es aire caliente, pero a mayor altura, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura disminuye. Entonces el aire caliente sube, llega a una altura que disminuye y se forma una nube. Porque una nube son gotitas de agua. Y una gotita de agua obviamente es en estado líquido. Pero el vapor de agua que estaba acá, a mayor altura, se enfrió. Y cuando pasamos entonces de vapor de agua, que fuera como un gas, a líquido, significa que hay un proceso de la condensación. Entonces el vapor de agua a mayor altura se condensó y formó nubes. Esas nubes gordotas, mira esa nube gordota tiene ahí abajo algo bien grande y en el medio una cinturita y después arriba otro grandote. A esas nubes gordotas se le llama nubes cumulonimbos. Las nubes cumulonimbos son nubes muy enormes, son nubes muy grandotes en forma de yunque. Normalmente se producen en zonas con mucho calor. A este tipo de precipitación se llama precipitación ciclónica. La selva baja tiene una condición influenciada por precipitaciones ciclónicas. El aire caliente sube, se condensa, forma nubes, cumulonimbos y generan lluvias. Ojo, pero no cualquier tipo de lluvia. Si no son lluvias extremadamente altas. Yo recuerdo haber estado en la selva y, por ejemplo, tú estás ahí un momento normal tomando tu gaseoso, todo tranquilo,
y de un momento a otro se forman unas nubes enormes, unas lluvias intensas, y en cuestión de segundos, olvídate, te mojó hasta el alma. Esas lluvias fuertes se le llaman chubascos. Se le llaman chubascos, apunta sinónimos, aguaceros, o también, por ejemplo, chaparrones, también le llaman así, o chaparra también le llaman a veces. Entonces, la precipitación ciclónica, selva baja, genera entonces mucha precipitación. Pero no es la única. Imagínate Sudamérica, ¿no? Tú sabes que Sudamérica más o menos como que tiene una forma así, media así. Por acá está el Océano Pacífico, el Perú, la cordillera de los Andes y la parte oriental que estamos viendo. Y por acá el Océano Atlántico. Hay unos vientos muy calientes que van a venir desde Brasil. Pero Brasil tiene montañas en dirección al Perú. Y la respuesta es no. Brasil no tiene montañas en dirección al Perú. Entonces el aire caliente viene, pasa por toda esta parte plana, ¿sí? Y pasa sin ningún problema y llega hasta la selva peruana. Pero ese calor que llega a nivel del suelo, cada vez que pasa por el suelo, va disminuyendo su temperatura. Entonces, si el vapor pierde su temperatura, ¿qué pasa cuando el calor subía y perdía su temperatura? Se condensaba. Lo mismo pasa acá. El aire caliente viene por la ladera, se va secando, se secó y formó nubes. Esas nubes también son lluviosas. Profe, igual de lluviosas de la selva baja, sí, porque también hay una zona muy caliente. Entonces también forman precipitaciones, pero ojo, no son las precipitaciones convectivas, son las precipitaciones orográficas. ¿Por qué orográficas? Porque el calor viene al costado de la ladera, va secando su temperatura y llega un momento que asciende y forma nubes. Entonces, volvemos a recopilar. La selva alta se produce por lluvias ¿de qué? Ciclónicas. La selva baja se forma por precipitaciones ciclónicas. La selva alta por precipitaciones orográficas. ¿Sí? Y recuerda, las ciclónicas era porque había mucho calor en la selva baja, subía demasiado y se formaban nubes. Ahora, viene acá, este calor viene al ras del suelo, se va pegando el calor, llega un momento en que se condensa y forman precipitaciones orográficas, allá ciclónicas, orográficas, ciclónicas, selva baja, selva alta. ¿Hasta ahí listo? ¿Estás listo para el siguiente nivel? Entonces, no te olvides de esto. Tenemos nubes acá y tenemos nubes acá. En ambos lados tenemos nubes, pero hay una pregunta de examen de admisión San Marcos que decía, reconozca usted, ¿cuál es uno de los principales factores que generan lluvias torrenciales en el país? La respuesta era los vientos del este. Los vientos del este son unos vientos que vienen de Brasil, justamente de esa dirección, por eso se llaman así, vientos del este. Entonces imagínate acá, sígueme acá, selva baja, nubes, selva alta, nubes. Pero recuerda que este calor, o sea, siempre van a venir vientos desde allá, vientos desde el este, ¿cierto? Entonces las nubes, ahí está la selva baja, acá está la selva alta, ¿sí? En estas manos. Entonces vienen los vientos del este y van empujando estas nubes. Pero aguanta, ¿pueden pasar? No pueden pasar. La cordillera de los Andes está bloqueando las nubes de la selva para que no puedan pasar a la sierra. Entonces, como no pasan a la sierra, por eso en la sierra no llueve siempre. Y menos en la costa. En la costa no llueve debido a que la cordillera de los Andes bloquea el aire caliente de la selva. ¿Sí? Pero, chicos, acá una acotación. Recuerda, los vientos del este están viniendo siempre. Entonces, esas nubes que están en la selva alta se acumulan en la selva alta. Pero, ¿qué pasa con las nubes de la selva baja? Los vientos del este también la empujan y terminan acumulando ¿dónde? En la selva alta. Entonces, profesor, ¿me está diciendo entonces que la selva alta tiene más nubes que la selva baja? Sí. ¿Debido a qué? A los vientos del este. Por eso la selva alta es la región más nubosa. Y si hay más nubes, habrá más que cosas, más cantidad de ¿qué? De lluvia. Entonces, la selva alta es más nubosa y lluviosa. Hay un pueblito que se llama 15.000. 15.000 es un pueblo de Cusco y llovió alrededor de 8.000 milímetros de precipitación. Y eso está en la selva alta, justamente. Ahora, esta lluvia, entonces, profesor, si la selva alta llueve más, se supone entonces que en la selva alta debe haber mayor inundación. Pero no, porque recuerda, como tiene pendiente, la lluvia viene en los ríos, toda la lluvia se va a través de los ríos y termina acumulándose allá. O sea, la selva alta tiene pendiente, pero la selva baja es plana. Como la lluvia se produce en la selva alta con mayor intensidad, ¿qué pasa con los ríos? Los ríos se llevan el agua y no se acumula. Pero en la selva baja es plana, acá sí se acumula.
Entonces, en toda esta zona se inunda. Y como viene el calor y hay mucha inundación, el agua líquida se convierte en vapor. Y el vapor es humedad. Y la humedad es un gay. ¿Y te acuerdas que hacían los gay? Los gay atrapan ¿qué cosa? Los gay atrapan calor. Es por eso que la selva baja es más húmeda, porque hay mayor evaporación de agua. Y como la humedad atrapa calor, por eso la selva baja es más caliente. Entonces la selva baja es más caliente debido a la gran humedad que tiene. Hay un pueblito, por ejemplo, en Ucayali, que se llama Neshuya. Neshuya, el distrito de Neshuya, en Ucayali, registró la temperatura de 42 grados Celsius. Entonces, imagínate ese dato ahí. Ahora, hay una pregunta de San Marcos que vino hace poco, me parece fue 2 exámenes anteriores, y te decía en qué parte del Perú, o sea, selva alto baja, encontrábamos suelos más antiguos, suelos más jóvenes, algo así decía la pregunta. Mira, como hay lluvia, y obviamente la lluvia desgarra el suelo, eso va a generar, el suelo más antiguo siempre está más profundo, el suelo más joven siempre está más arriba. Como hay lluvias y se forma barro y lodo, este barro y lodo lleva el suelo que está encima, o sea, un suelo joven, a través de los ríos y lo acumula acá. El suelo que está acá encima es un suelo joven. En cambio, el suelo que quedó al desnudo acá son suelos más antiguos. Entonces no te vayas a olvidar la diferencia entre las dos selvas. Y siempre te voy a recomendar que aprendas los nombres oficiales de cada zona climática. Entonces chicos, esto ha sido los climas de la selva y nos vemos en el siguiente track.